Está ya en comunicación con nosotros el politólogo y sociólogo Guillermo Bretel. Guillermo, te agradezco mucho por este momento, por este tiempo. Y bueno, la consulta es, ¿cómo ves esta recta final? En los últimos días hemos visto que los frentes que, por lo menos en las encuestas, aparecen como favoritos, han girado un poquito en su campaña y están apuntando el uno al otro. Me refiero a la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina y a la Alianza Libre de Tuto Quiroga, que parecería están más enfocados en tratar de robarles algunos puntos el uno al otro, y lo que hasta ahora no se ha podido observar es que vayan a ese nicho de los indecisos, que es un nicho muy grande. Hola César, precisamente lo que sucede al final de una campaña típicamente es que se dan movidas de bajo riesgo, porque ningún candidato, por supuesto, tiene intenciones de perder aquellos votos o aquel apoyo que probablemente en todo lo que va de la campaña ya hayan fidelizado. Entonces, cuando se dan estos movimientos de bajo riesgo, pero al mismo tiempo se quiere seguir ganando votos, la mejor opción que aparece es usualmente que se ataque al contrario a través de terceros. Es decir, no son los mismos candidatos los que buscan restar a los demás, sino que encuentran otros articuladores políticos, otras personas mediáticas capaces de atacar a sus contrincantes, desacreditarse a modo de que los votos que queden sobrando o las personas que se desencanten por el candidato adversario puedan migrar al candidato del frente. Obviamente que es una postura arriesgada porque nunca se sabe a dónde van a mirar los candidatos. Se tiene una idea con datos a dónde es la mayor probabilidad, pero a veces también las elecciones nos sorprenden. Ahora, en más, el resto de la campaña, de lo que queda, se va a querer generar un alto impacto, pero ese alto impacto es más que nada en torno a los propios apoyadores, en los propios fieles, por decirlo de alguna manera. Es decir, se va a evitar la confrontación, es algo que venimos viendo ya entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. La confrontación directa no sucede porque están bien posicionados arriba en las encuestas y ambos quieren evitar, como decía, cometer errores en el último tramo. Ahora, Guillermo, desde el partido de gobierno, el candidato Eduardo del Castillo ha asegurado que, haciendo una referencia en el fútbol, ellos van a hacer un gol en el minuto 90. Y esto tiene que ver con ese nicho de indecisos que muchas veces ocultan su preferencia. Y sabemos que cuando uno va, hay ciertos grupos de ciudadanos que, cuando van a las urnas y ven en la papeleta el MAS, votan por el Partido Azul. A ver, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Uno puede hacer un gol en el minuto 90, pero si va perdiendo 6-0, acaba 6-1 nada más. Claro. Y tiene 1% o 2% en las encuestas. O sea, que le vaya a dar para pasar una segunda vuelta, o estará vaticinando un fraude o no tiene posibilidad. Y yo no creo que vaya a haber fraude en estas condiciones en las que está el país, con un gobierno tan debilitado, y más aún sabiendo que va a haber un control del voto bastante estricto. Entonces, me parece que es simplemente una artimaña de campaña, una artimaña retórica para poder atraer a la gente, precisamente como lo decís, con la estrategia de atraer a ese votante que ve al movimiento al socialismo en la papeleta y tiende a inclinarse por el movimiento al socialismo. Sin embargo, ya está muy tarde y Eduardo del Castillo creo que es bastante descartable ya en lo que resta de la campaña y lo que va a ser el resultado de la elección. A lo mucho suba un par de cifras en el porcentaje, pero que le vaya a dar para pasar una segunda vuelta es bastante irrealista de su parte, y por eso lo recalco, se trata de una artimaña de campaña para poder acaparar la mayor cantidad de apoyo posible en el último momento. Ese nicho de indecisos podrían ir también a Andrónico, que también es a lo que se juega la alianza que propone al presidente del Senado. Por supuesto que puede ir Andrónico, y es porque es la migración natural del voto. Sin embargo, hay mucho voto
también que no va a ir Andrónico, porque Andrónico representa lo mismo que Eduardo del Castillo, viene del mismo partido y representa el mismo modelo y la misma crisis. Y hay mucha gente en Bolivia que está desencantada con la crisis. Entonces no va, por más que haya votado en algún momento antes por el movimiento al socialismo, no va a volver a hacerlo porque quiere aires nuevos, quiere probar un sistema nuevo. Sabe que puede equivocarse como sabe que puede hacerlo mejor, pero en la situación en la que estamos, es el voto más racional del ex votante del movimiento al socialismo, es probablemente buscar alternativas que sean un poco más moderadas y que le den una esperanza de mejorar el país. Ahora, en todo caso, los opositores serían quienes, por los números que muestran las encuestas, irían a segunda vuelta, Guillermo. En este sentido, Samuel, Tuto, por ahí Manfred, que asegura que hay un triple empate, serían los protagonistas de esta segunda vuelta. ¿Vos cómo crees que reaccione esa masa del movimiento al socialismo, representada por Andrónico, por Del Castillo o por la misma Eva Copa, que ya está fuera, reaccione a una segunda vuelta con estos candidatos? Probablemente vayan a hacer una campaña, por ejemplo, del voto nulo, como lo está intentando Evo Morales en este momento. No es de descartarse también que haya movilizaciones hasta que se dé la segunda vuelta. Y por último, probablemente también haya una masa de votantes que prefiera votar al mal menor. Y en ese marco, lo que suele suceder y que está estudiado por la ciencia política, lo hemos vivido en Sudamérica en los últimos años, es que el candidato a la presidencia que en la segunda vuelta tiende a moderar más su discurso, tener un discurso más conciliador, apelar a ese votante indeciso, ese votante incluso disidente del partido que quedó fuera, que es un partido grande o un partido que ha sido hegemónico en los últimos 20 años, tiene mayor capacidad entonces de acaparar esos votos de ese candidato y poder ganar una elección. Lo hizo, por ejemplo, Lula contra Bolsonaro, que termina ganando una segunda vuelta en la última elección porque Lula sabe acaparar el centro político con un candidato de centro derecha incluso para su vicepresidente. Al contrario, lo hizo Guillermo Lasso en el Ecuador anteriormente desde la derecha, que se tiró más al centro en el discurso y pudo sacar a la candidata correísta, dejarla más en un extremo y con eso ganar ese votante que estaba indeciso, pero que usualmente cuando se da la segunda vuelta tiende a tirarse más al centro. Entonces, lo más probable es que en ese escenario, si es que por ejemplo fueran Samuel y Tuto Quiroga, como lo marcan hoy en día las encuestas, aunque faltan todavía un par de encuestas en esta semana, pero todo está dado para que vayan estos dos candidatos. Y la pregunta definitoria va a ser, en este caso, quién es capaz de apelar a esos votos masistas y a esos votos de los demás candidatos que han quedado sueltos. Y la mejor estrategia ahí sería una retórica y una narrativa más conciliadora, más de estadista, es decir, cómo voy a gobernar para todos y ya no solamente cómo voy a gobernar en mi propio sectarismo, que es muy usual en las primeras vueltas cuando hay una fragmentación y una polarización del voto tan grande como la que vivimos en el país actualmente. Guillermo, en cuanto a las encuestas, hoy va a salir la última encuesta del Deber, por ejemplo, y en los próximos días también se han anunciado los últimos conteos preliminares en intención de voto. Pero ha habido, desde la primera encuesta hasta esta, muchos cuestionamientos al respecto. Es más, para el día de hoy, uno de los principales actores de estos equipos, me refiero a José Luis Gálvez, ha anunciado que él no va a avalar lo que presente el Deber. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves el hecho de que más allá de las preferencias, en los números que se han presentado, la gente poco ha creído? Le hacen un daño tremendo a la democracia, porque la democracia vive de su legitimidad, de su credibilidad, de la confianza del público en las instituciones. Y parte de las instituciones democráticas son las elecciones. Y parte de esa institución, la elección, es la encuesta. Y la encuesta es solamente un instrumento para medir la foto del momento. Sirve para que la gente se oriente de cómo están más o menos las perspectivas de cara a la siguiente elección, pero no define nada.
Y si las mismas personas que realizan las encuestas generan dudas respecto a su calidad técnica, respecto a su financiamiento y respecto a un montón de otras variables, entonces lo que estamos haciendo nosotros es minar la democracia. Y en este momento por el que pasamos como ciudadanos bolivianos, me parece que es bastante irresponsable caer en eso. Es bastante irresponsable porque está perdiendo credibilidad todo un proceso que se supone que debe sacarnos de esta crisis. No obstante, uno tiene que siempre ser consciente de lo que venía diciendo ahorita. Las encuestas son fotos del momento y no definen una elección. La elección se define en la urna y el ciudadano que había sido encuestado en algún momento y había dicho que iba a votar por un candidato puede, una vez al frente de la urna, cambiar su voto. Entonces, es ahí que se va a definir y por eso más bien yo si puedo apelar en este espacio es a la conciencia ciudadana, al valor cívico, decir vamos a votar y votemos con conciencia, porque necesitamos salir de esta crisis y si empezamos a atacar las bases del proceso, vamos a terminar muy mal y eso solamente le hace un favor al movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo crece en el caos de las instituciones. El movimiento al socialismo ha creado este caos de las instituciones y por eso más que un análisis aquí hago un apelo a la ciudadanía a que realmente ejerza su voto y vaya y vote con conciencia. Guillermo, después de mucho tiempo en esta elección hemos tenido varios foros, varios debates, varios encuentros. Hay algunos candidatos como Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina que han puesto en duda su participación el 12, que es el último debate, porque entienden que se han visto demasiado, que han hablado demasiado juntos y que hoy es momento de ir hacia la gente. ¿Se ha abusado por la forma en que se ha dado, se ha abusado de los debates en esta época? Yo no creo que se haya abusado de los debates, me parece más bien que hay un mal timing de parte del Tribunal Supremo Electoral, porque poner un debate en la última semana antes de la elección es bastante desafortunado, porque los candidatos usualmente no están abocados a la contrastación de ideas en la última semana. Han tenido 3 meses para contrastar ideas. Ahora se trata de fidelizar en el último trecho ese pequeño grupito que quizás son fieles o ese quizás grupo un poco más grande para otros candidatos. Por eso decía al comienzo, se trata de en el último tramo de la campaña de generar alto impacto mediático, fidelizar a ese votante y movilizarlo sobre todo, es decir, convencerlo de que tiene que ir a la urna a ejercer su voto por un mismo candidato, pero al mismo tiempo bajar el riesgo. Y los debates son todo lo contrario, los debates son alto riesgo con poco impacto. Entonces, a ningún candidato le vale la pena realmente que haya un debate y en ese sentido creo que el Tribunal Supremo Electoral se equivoca poniendo el debate en la última semana antes de la elección. Ahora bien, los candidatos Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y cualquier otro que diga, bueno, no voy a ir, tiene sentido para su campaña, sobre todo porque están arriba. Porque nadie va a ir a discutir y a ponerse en riesgo de cometer un error no forzado en el último tramo de campaña. Solo aquellos que no tienen nada que perder van a ir a un debate en la última semana para ver si le sale una palabra milagrosa o si el otro se equivoca o lo pueden llevar al error para poder beneficiarse de ello. Entonces, creo que desde un punto de vista estratégico de campaña, si yo fuera asesor de Samuel Doria Medina o de Tuto Quiroga, les dijera también con justa razón, no hay motivo para ir a un debate en un timing tan mal dado. Sin embargo, los debates son muy valiosos para la democracia, es importante que se hagan muchos, que se hagan seguidos, y creo que en ese marco lo que han hecho los medios bolivianos es destacable hacia esta elección porque ha habido una participación coherente de los candidatos y se han podido contrastar las ideas. El contenido del debate ya es otra cosa. Quizás ahí faltó en formato, faltó en profundidad de las preguntas y de las respuestas. Sin embargo, es valioso que por lo menos hayan visto las caras y hayan discutido. Ahora ya, pero no queda espacio para más debate. En el tema del voto nulo y esta opción que a mí me parece que la toma Evo Morales para decir que todavía tiene vida política, porque en realidad el voto nulo, antes de que él lo haya propuesto, ya tenía un porcentaje bastante alto. ¿Cómo ves esto? ¿Vos crees que en realidad va a crecer este porcentaje en relación a otros años? Y si crece, ¿es por Evo?
Puede que Evo Morales tenga cierta influencia y haga crecer ese voto nulo. Por supuesto que puede. El candidato, bueno, el expresidente, mejor dicho, que no ha podido ser candidato, Evo Morales, tiene un grupo bastante fidelizado en su nicho de votantes que van a votar por quien él les diga. Y si él les dice que es nulo, entonces lo van a hacer. Ahora bien, sacar la conclusión de que aumenten los votos nulos porque Evo Morales lleva el voto en esa dirección, quite legitimidad al proceso electoral, es una payasada. Porque el voto nulo es parte del proceso electoral, es legítimo votar nulo, es legítimo votar blanco, como es legítimo no ejercer su voto. El ciudadano escoge en su libertad, en su autodeterminación, por quién quiere votar y si quiere votar en todo caso. Entonces no va a perder legitimidad el voto, no va a perder legitimidad el próximo presidente o el próximo o este proceso electoral como un todo si hay más votos nulos o hay más votos blancos. Porque también es una forma de protesta, es una forma de protesta legítima. Podemos cuestionarnos ya si entramos en una manera filosófica, decir, ¿realmente es responsable votar nulo o votar blanco en la situación de crisis que se encuentra el país? Esa pregunta la podemos discutir, pero no podemos decir que pierde legitimidad un proceso electoral porque se vote nulo o se vote blanco. Evo Morales puede hacer que crezca ese voto, sin embargo, hay que ver si en el último tramo también la gente cambia de opinión, ese votante cambia de opinión y tiende a ir ya sea Andrónico Rodríguez o Eduardo del Castillo, pero de todos modos lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el voto está fragmentado. La última, Guillermo. ¿Habrán sorpresas? ¿Vos crees que podrá haber alguna sorpresa el próximo domingo? Puede haber alguna sorpresa, por supuesto. Creo que la conformación del Congreso Nacional de la Asamblea Legislativa puede generar una sorpresa bastante grande. Creo que cómo se vayan a configurar las mayorías va a estar más que interesante para el ejercicio político, porque vamos a pasar de un sistema de partido hegemónico, donde un partido dominaba todos los poderes del Estado, hacia un sistema de democracia pluralista, donde los partidos y las diferentes fuerzas con diferentes valores, diferentes ideas, se van a tener que sentar en la mesa y buscar acuerdos posibles, compromisos posibles para poder generar políticas públicas que nos saquen de esta situación. Entonces, cómo se dé la asamblea, la conformación de la asamblea legislativa va a ser muy interesante, sobre todo en vista de que hay candidatos en el tercero y cuarto lugar que han movido un poco la ficha. Hablemos de Manfred Reyes, hablemos de Rodrigo Paz, que Rodrigo Paz sobre todo que viene creciendo y va a tener un par de diputados, quizás un senador, y eso hace mucho más interesante la articulación política que se va a dar después en la Asamblea Legislativa, que probablemente vaya a recuperar el rol que le corresponde en una democracia, que lo hemos visto perdido en estos últimos 20 años. Ahora, en la cuestión presidencial, puede darse una oscilación en el voto al final, sobre todo entre los dos que están arriba, pero lo que va a contar va a ser quién va a ir a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta se va a definir, y ahí sí que pueden haber sorpresas. Guillermo, te agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César, también por la invitación. Muchísimas gracias. Ahí